as Rambo. First Blood, Part 2.
Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva,
patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada.
En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2,
La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone,
pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses.
Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional.
Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La Misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de Ion Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La Misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La Misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de Ion Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La Misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate.
Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión, no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión, continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión, no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión, continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam,
tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo,
esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2.
La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone,
pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses.
Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional.
Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La Misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de Ion Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La Misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La Misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de Ion Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La Misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a Ion Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La Misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La Misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a Ion Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate.
Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión, no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión, continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión, no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión, continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam,
tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano,
una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2, La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2, La misión, es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2, La misión, suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2, La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2,
La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone,
pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio. Rambo 2. La misión es una película clásica de acción y guerra que sigue a John Rambo cuando regresa a Vietnam en una peligrosa misión de rescate. Repleta de acción explosiva y profundidad emocional, la película muestra la lucha de un solo hombre contra la traición, la guerra y la injusticia. Rambo 2. La misión suele recordarse como una de las películas de acción más icónicas protagonizadas por Sylvester Stallone, pero es importante señalar que la cinta se estrenó en 1985 y no en 1995. Aún así, sigue siendo una obra definitoria del cine de acción de los años 80, ruidosa, explosiva, patriótica y cargada de intensos temas sobre la guerra, el trauma y la redención. La película continúa la historia de John Rambo, un ex boina verde y veterano de Vietnam, tras su encarcelamiento injusto al final de la primera película. A cambio de su libertad, Rambo es enviado de regreso a Vietnam en una misión de reconocimiento para localizar a prisioneros de guerra estadounidenses. Cuando descubre que aún siguen cautivos, decide actuar por su cuenta, desatando una violenta batalla tanto contra las fuerzas enemigas como contra la traición de su propio gobierno. La película cambia drásticamente el tono psicológico e íntimo de Acorralado hacia una aventura de acción más explosiva y militarizada. En lugar de centrarse en el trauma y el aislamiento de Rambo, esta secuela lo transforma en un soldado casi sobrehumano, una fuerza imparable capaz de enfrentarse a ejércitos enteros. Rambo 2. La misión no es solo una película de acción, es un retrato de una década llena de tensión política, excesos cinematográficos y complejidad emocional. Transforma a John Rambo de un veterano roto a un símbolo indestructible de fuerza y desafío. Ya sea vista como un espectáculo patriótico, un fenómeno de la cultura pop o un comentario sobre la guerra y la responsabilidad del gobierno, sigue siendo una de las entregas más memorables del género. En conjunto, Rambo 2. La misión continúa siendo una película de acción poderosa e inolvidable que dejó una huella duradera en el cine y en la cultura popular. Se mantiene como un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio.